Yo quisiera comenzar compartiendo, porque algunos no se dan cuenta todavía en dónde estamos y creo que son momentos para pensar, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a San Juan Pablo II en un viaje que hizo a Alemania en 1980 y la verdad las preguntas que le hicieron no tienen desperdicio porque precisamente la Santísima Virgen ya cumplió 104 años la aparición en Fátima, Portugal, por eso celebrábamos, así lo quiso ella. Yo que me toca organizar el Rosario Mundial, les puedo asegurar, todas las circunstancias que rodean el Rosario Mundial no las preveo yo. Imagínense cómo está Colombia en estos momentos, precisamente también un país que está siendo muy atacado por el comunismo. Y digo comunismo porque ellos se cambian de nombre, pero cuando decimos comunismo creo que es un concepto que nos ayuda a entender el peligro, el dragón rojo, si quisiéramos utilizar una imagen de la Sagrada Escritura, que está amenazando la vida, la libertad, la paz de muchos países, especialmente en estos momentos de América Latina. Bueno, entonces está muy fuerte la situación, muy dura, y la Santísima Virgen quiso realizar ese rosario en Colombia. Yo hace un año y medio más o menos que decidimos que dónde se iba a realizar ese rosario, y yo no tenía idea de lo que iba a pasar en Colombia en esos momentos. Es que ni me había puesto a pensar, bueno, ¿y qué será de Colombia dentro de un año, no? Al contrario, yo estaba pensando en cómo se organiza el rosario y se acabó. En cambio, no, la Santísima Virgen sabía que tenía que defender ese país católico, como Perú, que también está pasando esas dificultades. Ella se quiere hacer presente para decirle a los hijos católicos, no tengan miedo. Es verdad que son momentos muy duros. Quizá hemos empezado tarde, lo digo por mí. Yo estaba muy despistado en la vida, seguramente también ofendiendo mucho a Dios. Bueno, era un sacerdote, pero a lo mejor totalmente, no, como voy a utilizar un juego de fútbol, una imagen de fútbol, ¿no? Fuera de la jugada, ¿no? Dios estaba jugando un grande partido que era defender la salvación de las almas, sus hijos por los cuales Él entregó su vida en la cruz. Y yo, bueno, pues sí, estaba dentro del campo, pero pues me movía y no me daba cuenta exactamente de lo que tenía que hacer, ¿no? La Virgen Santísima me lleva a Fátima, Portugal, y ahí me despierta. Yo debo reconocer que lo que pueda comentarles si les ayuda, pues tampoco lo aprendí de mí, o sea, lo he recibido de Dios a través de ella, y si algo les puede ayudar, pues se nota que la Virgen que ha hecho algo en mí. Bueno, quisiera empezar con esta introducción y ya lo retomaremos porque saltaré de un punto a otro. Yo no quiero impresionarles, esta charla no quiere ser ni intelectual, no quiere ser, padre, es bellísima, es que ha sido perfecta, etcétera. A mí no me sirve de nada. Yo no fui llamado a hacer cosas perfectas en la exposición, ¿no? Padre, ¿qué documentos? Nos ha leído 20,000 citas, etcétera. Pues no, porque yo soy un misionero, no, siempre estoy viajando, tampoco tengo demasiado tiempo para estudiar. Me gustaría estudiar, pero no lo tengo. Mas, sin embargo, creo que puede ser fundamental para ustedes y para el país si escuchan a María. Yo trataré de repetir lo mejor posible lo que ella dijo a tres pastorcitos que no sabían ni leer, por lo tanto no es muy, digamos, muy complicado el exponerlo y repetirlo, mas sin embargo es muy potente el que podamos decir qué es lo que la Virgen advirtió, que lo estamos padeciendo en estos momentos y cómo vamos a salir adelante. Porque el ver que las cosas están muy mal, yo creo que los católicos de Perú deben estar muy preocupados. Yo no conozco con detalles, pero la poca información que me llega de este país, pues es como para estar preocupados. México ya está unido al comunismo. Llevamos 3 años, el país todavía no despierta, es lo que más miedo da. No da miedo que ya llegó el comunismo. Ahora voy a dar un hecho histórico de cómo cayó el comunismo, no como Rusia, sino otro país más pequeño, que también es impresionante este hecho histórico, para quien no lo conozca. Entonces, ¿cómo México, siendo un país católico, donde la Virgen María vive
presente en su tilma. Y no se dio cuenta de lo que estaba por venir. Me estoy moviendo la cámara un poco para que salga el crucifijo que está atrás, que quiero que en nombre de él estoy hablando. No quiero hablar de mí. Bueno, empiezo con las palabras que le hicieron, la pregunta que le hicieron al Santo Padre San Juan Pablo II, 1980, a un viaje a Alemania. Y voy a leer dos respuestas, porque no tienen desperdicio. Uno sobre el mensaje de Fátima y uno sobre la iglesia. ¿Cómo está la situación de la iglesia? Porque muchos de los problemas que estamos viviendo hoy es por el pecado que estamos viendo los bautizados. La iglesia tiene toda la fuerza para transformar el mundo, porque recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la fuerza de la iglesia es omnipotente, no por naturaleza, como decimos de la Virgen, sino por la gracia que Dios le da a través de los sacramentos, a través de la intercesión, a través de la oración, etcétera, de los sacrificios, de la imprecación al Señor, etcétera, de la adoración. Dios bendice al mundo a través de la iglesia. Pero es que hay que empezar por ahí. La iglesia está pasando, los hombres de la iglesia, por una crisis, y muchos de ellos. Y ahí está una de las grandes dificultades. Y es muy duro decirlo. A mí no me gustaría decirlo porque a lo mejor también me incluye a mí en mis faltas. Pero hay que ser muy transparentes con Dios. Si la iglesia estuviera en una situación de santidad, de virtud, el mundo no estaría así. Por eso queremos cambiar la historia de la humanidad, la Santísima Virgen, a cada uno de nosotros, porque ella no habla a la iglesia en general, habla en particular. El mensaje de Fátima va al corazón de la persona, pero precisamente, ¿quién escuchará a la Santísima Virgen? Los católicos, principalmente, o primero, seremos en escucharla, trataremos de escucharla y de aplicar lo que la Virgen nos está pidiendo en Fátima. ¿Qué hay con relación al tercer secreto de Fátima? Ya debía haber sido publicado en 1960, que es lo que pidió la Virgen, y no, Juan XXIII no lo quiso hacer. Se publica, recuerden, hasta el año 2000. Miren lo que dice el Papa. Dice, debido a su impactante contenido y para evitar que el poderío mundial del comunismo, que es lo que está padeciendo Perú, la amenaza que tiene Perú, o sea, te está hablando San Juan Pablo II, hace 30 años, y no nos hemos dado cuenta. Ahora entendemos el don, la luz, la fuerza que tenía San Juan Pablo II y no le hemos hecho caso. Le aplaudíamos, le cantábamos, le recibíamos, pero como dijo, yo estuve en España en el 2003 y bueno, yo era seminarista en ese entonces, todos ahí saltando, votando, el Papa y todos aplausos y vivas, etcétera. Y de verdad que no le dejábamos hablar. Y dijo, con toda paz, pero dijo, ustedes aplauden al Papa, pero no escuchan al Papa. Pues yo creo que esa frase que nos dijo en el 2003 en Cuatro Vientos en Madrid, en el sur de Madrid, todavía están resonando. El Santo Padre, ustedes saben que fue un gran instrumento de Dios, y cuando decimos la Virgen estábamos hablando de Dios, de la Santísima Virgen, para que ese comunismo no realizara sus planes. Les voy a dar aquí una anécdota que seguramente la conocen. El padre Gabriele Amorth, el grande exorcista del Vaticano, cuando hacía los exorcismos, decía él que le presentaba la imagen del Padre Pío, siempre le presentaba al Padre Pío y se retorcía. Después también la de San Juan Pablo II y se retorcía mucho. Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué te hace tanto daño la imagen de San Juan Pablo II? Dice, por dos cosas le odio. Una, dice, porque destruyó mis planes. Fíjate lo que dijo, destruyó mis planes. ¿Qué sería de la humanidad sin San Juan Pablo II? Destruyó mis planes. Y uno de sus planes o uno de sus caminos que Satanás tenía bastante amarrado y bastante fuerte era el comunismo. Lo tenía muy fácil para destruir la humanidad, el comunismo. Bueno, y segundo, dijo, porque me robó la juventud. Me robó la juventud. Juan Pablo II, ustedes conocen las Jornadas Mundiales de la Juventud, millones de jóvenes estaban detrás de él. También con el Papa Benedicto le tocó, yo ya el resto ya no las he visto casi. Bueno, debido a su impactante contenido y para evitar el poderío mundial del comunismo, que
que el poderío mundial del comunismo interfiriera en los asuntos de la iglesia, mis predecesores proporcionaron información confidencial de manera diplomática. Además, debe bastar a cada cristiano saber lo siguiente. Cuando ustedes leen, fíjense lo que habla San Juan Pablo II, porque si yo lo dijera de un vidente que no está aprobado por la iglesia, pues hay que dudar de él. San Juan Pablo II, hablando del secreto de Fátima, fíjense, dice, cuando ustedes leen que los océanos inundarán continentes, no países, continentes. San Juan Pablo II, vuelvo a repetir, porque cualquiera de nosotros podría estar diciendo, vaya, este es uno de los apocalípticos que tienen miedo, que no sé qué, que nos quieren asustar al mundo. No, no, yo estoy leyendo. Yo digo de broma cuando repito el mensaje de Fátima, que lo he repetido miles de veces, y yo no me canso de repetirlo porque sé que la Virgen está despertando a mucha gente con este mensaje en estos momentos. Yo les digo, mira, la única virtud que tengo, o mérito, es que sé leer. Sé leer, es lo único. El resto, todo es de Dios, todo es de la Virgen. Entonces, dice, cuando leen que los océanos inundarán continentes, que millones de hombres morirán repentinamente en pocos minutos. ¿Qué más quieres saber del secreto de Fátima? Si te lo está diciendo de forma, como dice él, de forma diplomática. Pero vamos a hablar de Perú. Si esto es conocido, en realidad no es necesario demandar la publicación de este secreto. Ya con estos dos datos, ¿qué más necesitas? Morirán en su momento millones de personas en un instante, en pocos minutos. Muchos océanos, o sea, los océanos invadirán. Aquí habla de plural, porque Juan Pablo II no jugaba con los términos. Si él conoce el contenido del secreto, pues hubiera dicho, invadirá los océanos un continente de este mundo. No, no, varios continentes, está hablando en plural. Pero aquí viene el compromiso. Muchas personas lo quieren conocer solo por curiosidad. Ya empiezo a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? Yo te estoy dando una información privilegiada, porque hay videntes vivos, que eso la iglesia nos tendrá que decir si son o no videntes, que nos están diciendo lo mismo. Yo no sé si se están repitiendo, si realmente el Señor le está avisando, etcétera. Yo no soy la iglesia católica en el sentido de que a mí no me han pedido discernir, y yo creo que no tengo la capacidad. Para eso la iglesia tiene personas con grande discernimiento para hacernos, asegurarnos que este vidente o aquel o tal o cual verdaderamente son reales. Pero ya no importa, quita esos videntes actuales, coge a San Juan Pablo II, el mensaje de Fátima que está aprobado por la iglesia. ¿Qué más quieres escuchar? Lo quieren conocer solo por curiosidad y sensacionalismo, pero olvidan que saber implica también una responsabilidad. Ya sabes, ahora te voy a dar datos de cómo el comunismo se está introduciendo en América Latina, pero solo desean satisfacer su propia curiosidad. Esto es peligroso cuando al mismo tiempo nada quieren hacer diciendo, es inútil hacer algo para mejorar la situación. La Virgen no da los secretos para esto. Los da para que cambiemos de vida, para que empecemos verdaderamente una transformación de la conducta, del corazón, de nuestros, digamos, intenciones y buscar el bien, la salvación y no el pesimismo. Si nos está dando esta información privilegiada, es porque nosotros podemos cambiar, podemos, recuerden las profecías. Seguramente el padre Carlos les habrá dado clases sobre esto mucho más profundas, pero recuerden las profecías. Las profecías son avisos que Dios da a través de los profetas, en este caso a través de la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para que el pueblo sepa que va por mal camino y que si sigue por ese mal camino, le va a costar la purificación, pero que puede arrepentirse y si se arrepiente y cambia de vida
y vuelve a Dios, el Señor no las cumple. En el Antiguo Testamento tenemos de cumplimiento y de no cumplimiento, porque el pueblo o no respondió o respondía. Y aquí está lo mismo. Ya con lo que nos dijo Juan Pablo II en aquel entonces, que eso, que yo sepa, no está nombrado en lo que se leyó en el año 2000. Entonces, aquí nos ponen alerta. Ya nos ha dicho lo que va a pasar, lo que puede pasar. Y luego Sor Lucía en un libro que hicieron las Carmelitas Descalzas de Coimbra, que es una biografía de ella, un diario espiritual de Sor Lucía, mencionan algunas cosas todavía más específicas de que una punta de lanza va a tocar el eje del mundo y la Tierra va a perder su equilibrio, etcétera. Imagínense, así describe Sor Lucía. Yo no estoy hablando de apariciones que no tienen nada que ver o que no están comprobadas por la iglesia. Yo no me meto en eso. ¿Cuántas veces me han propuesto Mater Fátima? Habla de esto, habla de Medjugorje, habla de no sé qué, de Garabandal. Yo digo, yo hasta que la iglesia no diga algo, yo no puedo decir nada. Pero de Fátima sí puedo decir todo, porque está aprobada. Y esto es el inicio, esto es a nivel cósmico, a nivel del universo. ¿Qué es lo que va a pasar también con el mundo? Pero vamos a aterrizar. ¿Qué va a pasar con Perú si Perú no despierta? Dice, entonces el Papa tomó el rosario y dijo, aquí está el remedio para esta enfermedad. Ese es el mensaje de Fátima, uno de los pilares más potentes, el rosario, el Santísimo Rosario. Es una de las soluciones que ha dado, aunque el Papa, pues lógicamente no quiso hablar del mensaje, se centró en uno. Entonces, imagínense la fuerza de San Juan Pablo II, estoy buscando mi rosario, Entonces, la fuerza de San Juan Pablo II, cuando habrá mostrado el rosario, habrá dicho, esto, como era Juan Pablo II, con esa mirada penetrante que tenía él, y nos habrá mirado a esos periodistas y les habrá dicho, aquí está la solución. Este medio que el cielo nos dio a través de Santo Domingo, fundador de los dominicos, aquí tenemos la solución para cambiar la historia. ¿Qué esperamos para llevar el rosario? Ahora entienden, Mater Fátima, que no puede ser una idea mía, es una idea de Dios a través de María, para llevar al mundo la salvación que necesita, que no tiene, pero aquí está. Y no solamente dices, bueno, pues yo ya rezo el rosario, Padre, y las cosas no cambian. Precisamente, no tienes que pensar así. Tienes que decir, ¿cómo? Y aquí cada uno delante de Dios. Yo a eso me dedico, a llevar el Santo Rosario, entre otras cosas, pero el Santo Rosario como la bandera, el estandarte de Mater Fátima, el Santo Rosario. Estamos preparando unas campañas, etcétera, bueno, no me voy a entretener. Dice, oren, oren y no hagan más preguntas. Encomienden el resto a Nuestra Señora. No se queden con las curiosidades. Vayan, ya les he dicho lo esencial. La cosa está muy grave por el pecado del hombre y el remedio es que María nos vuelva a Jesús. Bueno, ¿cómo irán las cosas con la iglesia? Es muy interesante esto. Dice, debemos estar preparados. Aquí está Perú. Esto es para Perú. Debemos estar preparados. ¿Por qué nos están ganando la batalla? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo estuve defendiendo la catedral de mi ciudad en Durango con la marcha feminista. Ya ven que donde no hubo protección, quemaron, destruyeron, etcétera. En cambio aquí, pues estábamos un grupo relativamente numeroso y las chicas no se atrevieron a entrar a la catedral ni a hacerle daño, ni una sola pintada. No pudieron entrar, no la pudieron tocar. ¿Sí? La parte de piedra afuera, alguna pitadilla pequeña, pero nada más. Hubieran tenido, seguro que estaban preparadas, porque las argentinas feministas y chilenas ya estaban aquí también en México, que son terroristas, preparadísimas para estas manifestaciones, ¿no? Entonces, estar preparados. Y yo lo que venía y que me dolía muchísimo, decía, mira, nos están robando la juventud. Todas eran jovencitas, todas eran adolescentes. En el caso donde yo estaba, la marcha la tuvieron que suspender. ¿Y saben por qué? Se van a reír. Porque eran todas niñas, no eran jóvenes, la mayoría eran adolescentes. Claro, les llegó a las 9 de la noche y a casita con los papás. Se acabó la marcha, se acabó el feminismo, se acabó
Todo, porque claro, ya era la hora de recogerse en casa, se acabó la rebeldía. O sea, fíjense cómo están manipulando las nuevas generaciones. Y yo una de las conclusiones que saqué decía, nos están robando, porque todo esto es lo mismo, masonería, Rusia, etcétera, etcétera, nos están robando la juventud. Vamos tarde, vamos tarde. Los jóvenes, en vez de defender la verdad, la vida, la libertad, etcétera, no, defienden la muerte, los gritos que decían estas niñas adolescentes, arriba el aborto, queremos abortar, etcétera. O sea, es como si dijeras, yo quiero ser terrorista y quiero hacerme daño y hacer daño al mundo. Pues tú dices, oye, pues estás loco. Pero ellas lo decían convencidas. Bueno, hay que estar preparados, nos dice San Juan Pablo II. Perú, tienes que estar preparado, fortalecerte espiritualmente. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Si no volvemos a Dios, si no nos fortalecemos en la vida espiritual, vamos a sucumbir. Las pruebas que vienen son muy grandes. Yo no sé si va a ganar el comunismo o no Perú, pero si llega a ganar como en México, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, mira Chile, otro país que han conquistado y encima los chilenos piensan que están progresando. Si es que lo decía Nicolás Maduro, la constitución se las vamos a hacer nosotros. Y encima los chilenos, para que vean la ceguera, no es una ceguera de inteligencia, no me digas que los chilenos son tontos. Los mexicanos, también habrá gente muy inteligente en México. Y entonces, ¿por qué han caído? Porque es una ceguera espiritual, que ahora les voy a dar datos. Bueno, dice, para enfrentar grandes pruebas inminentes, lo más probable es que nos toque la purificación a todos los países. Por eso no vamos a dejar de luchar. Aunque caiga Perú en comunismo, no vamos a dejar de luchar porque tenemos que luchar para que en vez de que dure 60 años, dure 15. No lo sé, yo no soy profeta y a mí Dios no me revela nada, pero lo que sí sé es como México. Yo digo, mira, ya empezó el comunismo de Venezuela, para entendernos, en México, lleva 3 años destruyendo el país y cada vez como lo hizo Hugo Chávez, poco a poco, nos va quitando la libertad, nos va quitando la dignidad, nos va sometiendo, nos va esclavizando. Yo estuve en Cuba, yo viví un mes en Cuba. Es un campo de concentración Cuba. Es un campo de concentración y te lo puedo demostrar. Podría dar datos de todo lo que necesiten para entender que es un campo de concentración. Y eso es lo que van a hacer con Perú. Un campo de concentración si Perú, y sobre todo los católicos que pueden tener la luz, la verdad y sobre todo la intercesión de Dios a través de María, están a tiempo. México va retrasado. Colombia está luchando, está haciendo su parte para no caer en el comunismo. Es lo mismo, con diversos nombres. Uno se le llama narcotráfico, otro guerrilla, otro masonería, etcétera. Pero al final, santería, satanismo, brujería, todos están unidos. Yo no sé si tienen reuniones juntos, pero no importa. Todos obedecen al mismo Satanás y no necesitan reuniones. Todos hacen la parte que les corresponde. Los chamanes pidiendo a Satanás, y los brujos y todo esto haciendo conjuros, haciendo ritos satánicos. Miren, Hugo Chávez se lavaba, esto lo dicen personas venezolanas que tuvieron que escapar a Estados Unidos porque saber esa información les costaba la vida. Hacía sacrificios humanos y se bañaba con sangre de esas personas. Ritos satánicos. En México, los exorcistas han sacado que el partido que gobierna el país está haciendo ritos satánicos continuamente. Continuamente. Por eso están cegando todo un país. Es increíble. Es increíble. Y que sepan, esto lo han dicho los exorcistas, Colombia, los santeros, los chamanes, los brujos de Colombia han pedido ayuda a todos los brujos de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, de México, etcétera, a que hagan ritos para que Colombia caiga. Hay que darse cuenta en el momento en que estamos. Yo veo mucha gente dormida y es lo que da tristeza. Miren los medios de comunicación, por ahora podemos hablar, pero tú, lo que yo estoy diciendo, inténtalo decir en una televisión. Nadie te va a dar una oportunidad. Nadie te va a dar una oportunidad, porque el nuevo orden mundial controla los medios de comunicación. Por ahora nos quedan los últimos momentos de estos medios, que llegaremos pues a un cierto número de personas, pero llegará también, y ustedes ya lo saben, que los van censurando.
rápidamente nos van a censurar, rápidamente nos van a identificar. Este ya sabemos de lo que está hablando contra nosotros. Córtale la cabeza. Primero, quítale los medios de comunicación. Si sigue hablando, mátalo. En Cuba, no voy a decir el obispo, pero un obispo me dijo, si hablas aquí, en Cuba, del tema de Rusia, le voy a utilizar la palabra que me dijo el obispo, te despeluca, te mata. Y me dio a entender así como diciendo, nosotros no vamos a poder hacer nada por ti. Para que vean cómo son las cosas. Llegan sutilmente, muy, muy bondadosos, que quieren traer el bien, en la justicia, la equidad, no sé cuántas palabras rimbombantes que utilizan para engañar al pueblo, para engañar a la gente, porque es un engaño satánico. Pregúntele al mexicano, vive peor, tiene más hambre, les han quitado todas las ayudas a los niños con cáncer, les han quitado las ayudas a los niños en las guarderías, les han quitado la leche, no hay medicinas, etcétera. El país lleva 3 años viviendo peor y sin embargo siguen pensando que están bien. ¿No ves Venezuela? Después de 25 años de campo de concentración también, yo estaba en Venezuela y la gente, no digo toda, pero una buena parte por eso se mantiene feliz en su desgracia, porque es satánica la ceguera. Ahora entiendan, por eso Mater Fátima es un ejército de combate espiritual. Mater Fátima, sí, ya se meterá en lo social, pero no va a perder el tiempo. Es un ejército en orden. Me gusta mucho el Cantar de los Cantares, que se lo aplican los padres de la iglesia a la Virgen María. Dice, terribilis, o terribilis, ya no recuerdo cómo se escribe en latín, terribilis ut castrorum acies ordinata. La Santísima Virgen, terrible, como un ejército en orden de batalla. La Santísima Virgen no es una figura sentimentaloide, etcétera. Ay, qué bonita, mira la imagen, qué linda, sus ojitos, su carita. Sí, eso nos ayuda para acercarnos de una forma cordial, filial a nuestra Madre del Cielo. Pero la Santísima Virgen tiene la misión de pisarle la cabeza al enemigo y a todos los ángeles apóstatas. Imagínense quién es la Santísima Virgen. Por permisión de Dios y por voluntad de Dios, la que va a someter a Satanás es la Santísima Virgen. Entonces, terrible está la Santísima Virgen como ejército en orden de batalla. Cantar de los Cantares. Dice, hay que estar preparados para enfrentar las grandes pruebas inminentes que podrán exigir también el sacrificio de la propia vida por Cristo. La propia vida por Cristo. Yo no sé si estoy listo para ser mártir. Yo se lo pregunto al Señor y yo no sé si tengo fuerzas todavía. Seguro que me falta mucho oración, humildad, etcétera. Pero tenemos que estar preparados. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que Dios está pidiendo al mundo. Preparados como esos soldados que, guiados por la Santísima Virgen y por San Miguel Arcángel, que San Miguel Arcángel está también en este combate, para verdaderamente luchar por los valores que merecen la pena. Miren la ideología de género. Eso es de las primeras cosas que van a obligar en Perú. Van a someter a los niños, van a destruir las nuevas generaciones. Las destruyen. Miren Europa. Europa ya no tiene hijos, no tiene nada, no tiene futuro. ¿Quién mantiene Europa ahora? La fe de los mayores, pero ellos se irán pronto, 15, 20 años más. Se irá la mayoría de las personas católicas. ¿Y qué viene en Europa? Un degenere, por no decir cosas más feas. Un degenere total. Ellos van a poder sacar sus países, van a ser invadidos por los musulmanes. Ya está avisado también, esa es otra cosa. Que ellos decían, los musulmanes dicen a los europeos, les vamos a conquistar con el vientre de nuestras mujeres. No se preocupen, es cuestión de tiempo. Ustedes no tienen hijos, se drogan, etcétera. En Holanda, ¿quiénes son los que tienen los cafés? Porque la droga es legal en Holanda. ¿Quiénes son los que tienen los cafés de la droga? Para que todos los holandeses estén como estúpidos, porque en la calle los ves con unas miradas perdidas, totalmente drogados, sobre todo a los jóvenes, los pocos jóvenes que ves en la calle, y todos con miradas perdidas, idos, o sea, mal vestidos, etcétera. Y estos son los jóvenes que van a defender su país cuando sean invadidos. Los musulmanes tienen todos los cafés. Los están embruteciendo, se están enriqueciendo con su dinero y encima no tienen muchos hijos. Tranquilos, que es cuestión de tiempo. Dales 10, 15 años y Holanda ya no va a ser de los holandeses. Y así España.
Así otros países, Francia, es cuestión de tiempo, Bélgica, etcétera. Hay que estar listos para dar la vida por Cristo. Las pruebas, y aquí entramos tú y yo, si nosotros correspondemos, esto es lo que dice el Papa. Las pruebas podrán ser atenuadas por medio de sus oraciones y de las nuestras, pero ya no podrán evitarse. Hemos ofendido mucho a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo la Santísima Virgen en Fátima, Portugal, el 13 de octubre? Las últimas palabras que dijo, que son potentísimas, ni siquiera en el santuario de Fátima dicen estas palabras. Yo que estuve 4 años, nunca las escuché. Son fuertísimas. Debería conocerlas el mundo. Dice Sor Lucía describe el rostro de la Virgen. Dice, y tomando un aspecto más triste, dice, dejad de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Si el pueblo se enmienda, termina la guerra. Si no se enmienda, termina el mundo. ¿Qué les acabo de leer del Papa Juan Pablo II? ¿Qué les he dicho de ese diario de esta Sor Lucía? De esta biografía, perdón, que escribieron de ella. Ahí está todo. Ahí está todo. ¿Qué esperamos para despertar? Las pruebas que nos vienen también para Perú no podrán evitarse, pero solamente podrán ser atenuadas. Dice, ya no podrán evitarse, porque solamente por este medio podrá llevarse a cabo una verdadera renovación de la Iglesia. Hay mucho pecado en la Iglesia Católica. Lo dice Dios, yo no tengo. ¿A quién conoces? Bueno, algunas cosas me llegan tristemente, las conozco y conozco a las personas, pero pues mi visión de la Iglesia es muy corta, muy pequeñita. Pero Cristo sí sabe todo lo que hay en los consagrados. Y esto ofende a Dios, porque somos consagrados. Nuestro pecado tiene mayor culpa, lo sabemos, porque tenemos más luz que muchas otras personas y muchas más posibilidades de perseverar por los medios que Dios nos da todos los días, de oración, de Eucaristía, de palabra de Dios, de predicación, etcétera, de vivir en comunidad o tener una parroquia y tener una comunidad que nos acompañe, nos ayuda, etcétera. Entonces, nosotros somos muy responsables de lo que está pasando en el mundo. Ahora entienden por qué es muy incómodo, porque la Virgen es muy incómoda en algunos. La Salet, en Nuestra Señora de Buen Suceso, en Ecuador, son mensajes muy. Akita, Japón, Kibeho, la Virgen nos avisó del genocidio, creo que fueron 13 años antes del genocidio de Ruanda, nos lo avisó en Kibeho. Ese 1.000.000 de personas que costó ese genocidio, lo avisó 13 años antes. ¿No te parece poco? ¿Suficiente para cambiar 13 años? ¿Es suficiente para cambiar un país? ¿La fe de un país? ¿No te parece 22 años antes tiempo razonable para evitar la Segunda Guerra Mundial que no la quisimos evitar? ¿Porque no quisimos escuchar a la Virgen en Fátima? 22 años antes son una generación casi. Las generaciones se cuentan por 30 años aproximadamente. Es una generación. ¿Tú crees que en una generación, si todos nos hubiéramos puesto a trabajar, a escuchar a la Virgen y hacer lo que ella decía, no era para cambiar las cosas? Bueno, tal como ya ha ocurrido muchas veces que la iglesia surgió de nuevo por medio de la sangre, los mártires. Tenemos